El sábado pasado se nos dio una prédica muy especial. Andrea, no me salía el nombre, por eso estaba dándole la vuelta. La miraba a mi esposa para que me tirara, pero no me tiró un centro. Andrea nos dio una clase excepcional acerca de la importancia que tiene el poder construir la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Dígame usted, ¿qué es la iglesia para usted? Nosotros, qué bárbaro. No son los templos. Los templos nos contienen, los templos son buenos para poder compartir y todo esto, pero la iglesia somos nosotros. Y dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en donde usted está, sea en el templo, sea en su oficina, sea en el trabajo, en el taller, en donde usted se mueva. Si usted es un hijo de Dios que entiende los principios del reino, usted puede plantar allí la presencia de Dios. Su hogar tiene que ser un pedazo de cielo en la tierra. Y usted pueda decir al Señor, venga tu reino y repose en mi hogar. Venga tu reino y repose en mi oficina. Venga tu reino y glorifícase en mi trabajo, en el lugar donde yo estoy. ¿Sí? Ahora, qué importante es poder construir la iglesia. Entonces, Andrea nos enseñaba, bueno, hizo pasar a todos los constructores de la iglesia, algunos medios, pero les dio una herramienta a cada uno, ¿no? Y entonces ahí nos mostraba cómo todos somos parte de esa construcción. Y algunos agarraron un martillo, otros agarraron un cortafierro, y a veces, antes de construir, tenemos que derribar. ¿Sí? Yo recuerdo, tenía un primo que compró una propiedad en Buenos Aires fantástica. Para mí era fantástica. Para mí era una mansión, en una esquina, en un barrio espectacular. Pero la destruyó, la rompió, la tiró abajo. ¿Por qué? Porque iba a construir una casa distinta, con distintos niveles, conforme a lo que él tenía en su mente. Pero para eso tenía que derribarlo primero. Y en la vida cristiana también, para poder construir, a veces tenemos que derribar argumentos, tenemos que derribar fortalezas, tenemos que derribar cosas, creencias que muchas veces ni siquiera son bíblicas, para dar lugar a que la palabra de Dios ocupe realmente nuestra mente y podamos tener nuestra convicción de lo que Dios nos pide que podamos hacer. Ayer tuvimos una práctica con nuestros jóvenes en casa, los invitamos ahí y la verdad, mamás, denles de comer porque se comieron hasta la fuente. Y compartíamos con ellos, ¿no? Estamos en un tiempo y en un momento tan especial que necesitamos una iglesia madura, no madura, madura, con una mente abierta al conocimiento de lo que Dios tiene para con este tiempo. Entonces les hablábamos, ¿no? Chicos, ustedes son aquellos que ya hoy tienen que estar preparándose. Hoy tuvimos una reunión, un almuerzo pastoral del Consejo Pastoral y compartimos ahí y justamente ratificamos lo que ayer compartíamos con nuestros jóvenes. Hay un salto generacional. Hoy estamos ya ante una inteligencia artificial, hoy estoy medio bloqueado, que es impresionante lo que se viene y a veces
No nos damos cuenta. Todavía estamos teniendo ciertas nostalgias de aquella iglesia de donde yo vine y antes se movía el poder de Dios de esta manera y antes, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y Jesús te quiere dar cosas nuevas. Y para que Dios pueda llenar el vaso con cosas nuevas, tenés que vaciarlos de cosas que ya fueron en tu vida, ya no sirven para esta época, no así la palabra de Dios que permanece siempre. La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio no cambia, mis queridos hermanos, pero sí cambia la manera en que hoy tenemos que encarar el Evangelio para poder predicar a un mundo totalmente distinto al cual nosotros nos criamos. Entonces, ¿cómo vamos a construir hoy la iglesia de Cristo? Dios no va a enviar ángeles para predicar el Evangelio. Los ángeles cumplen otra función. Dios nos ha delegado a través de Jesucristo esta tarea a los seres humanos. Por eso el Señor Jesús dio esa gran comisión de ir, que no fue, es un verbo imperativo, es una orden. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. En la iglesia discipulamos, en las células discipulamos, damos el conocimiento a través de la escuela de vida, a través de las distintas enseñanzas, pero hay que ir y predicar el Evangelio. Entonces Dios está moviendo nuestras estructuras religiosas para cumplir esa acción, donde la iglesia de Jesús tiene que cumplir la tarea de predicar el Evangelio y usar los talentos que Dios te dio. Como se nos fue dicho el sábado pasado, esos talentos que entre todos podemos construir, podemos levantar la iglesia de Cristo. Y todos tenemos un talento. Busquen la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 58. Ahí los chicos van a ponerlo en la versión NTV. Primera de Corintios 15, 58, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Lo leemos de nuevo? Dice, por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, o sea, firmes, y hay una consecuencia, una permanencia en el tiempo, constantes. Trabajen siempre para el Señor, ¿cómo? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Qué lindo texto, que nos deja tanta enseñanza. En cuanto, a ver, Dios quiere usar la iglesia como el motor fundamental que funciona con todos sus cilindros, con toda su capacidad para poder poner en funcionamiento la iglesia de Cristo. Para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. A nivel mundial, principalmente en Europa, cada vez más hay una tendencia a volverse en contra de la iglesia de Cristo. Todo lo que hoy el diablo está pergeneando a nuestro alrededor tiende a una persecución aún ideológica para hacernos creer que no necesitamos de Dios, que el Evangelio, que todo lo que se predica. Y si aún el diablo puede detenernos, lo va a hacer.
Entonces no nos podemos quedar tranquilos en nuestras iglesias disfrutando y diciendo qué lindo que la pasamos el sábado o el domingo, sino, mire, es en la actividad, en el servicio, es aquello que nos provoca energía, que nos da impulso, que nos ayuda a poder crecer. El servicio cristiano es fundamental en la vida de los creyentes. Se trata de servir a los demás de manera desinteresada, con amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. El Señor no tuvo ningún problema en aquella última cena, cuando Él, después de haber comido, tomó una palangana, tomó una toalla y se inclinó ante sus discípulos y lavó los pies del Señor, de los discípulos. Y Él, siendo el maestro, mostró hasta la muerte esa actitud de servicio. Desde el comienzo de su ministerio, donde Él descendió a las aguas del bautismo, ¿usted cree que el Señor Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Qué piensa usted? No, claro que no. El mismo Juan le dijo, Señor, yo tendría que ir a ti y no que Él viniera. ¿Y qué le dijo el Señor? Juan, es necesario que esto se haga. Así que desde el comienzo hasta el final, el Señor nos dio testimonio para que, si vamos a ser discípulos de Él, podamos en verdad tomar ese ejemplo que Cristo nos dio. Así que es importante lo que significa esta palabra servir. Se trata de estar al servicio de alguien, estar sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que se dispone, trabajar para el Señor. Como leímos en el texto que recién leímos, manteniéndonos firmes, hacer las cosas con entusiasmo, con alegría, siendo perseverantes. Cada cual de nosotros, Dios nos ha dado un talento, nos ha dado un don. Todos tenemos algo, los talentos, aún talentos naturales que Dios nos ha dado, habilidades con las manos, en la tecnología, a través de las redes, a través de los medios, a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de un oficio. Todos de alguna manera tenemos un talento que podemos desarrollar para poder ponerlo al servicio del Señor. Luego vienen los dones. La palabra del Señor nos habla de los dones espirituales. Dice la palabra que tenemos que pedirle al Señor los dones para poder recibirlos y poder servir a Dios a través de aquellos dones que nos habla en la palabra en Corintios. Y qué lindo que podamos pedirle a Dios, Señor, muéstrame tu palabra, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué es lo que puedo hacer para ti? Romanos capítulo 6, verso 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Pero ahora que han sido libres del pecado a través de la sangre de Cristo, se han puesto, ¿qué dice? Al servicio de Dios. ¿Qué nos dice Romanos? Que todos somos siervos de Dios desde el momento que Cristo nos lavó y nos salvó a través de su sangre preciosa. Entonces, todos podemos de alguna u otra manera poder servir a nuestro Dios para que Dios pueda glorificarse a través de la iglesia. A unos quizá le toque ser el de la cuchara, a otro el del martillo, a otro sea el balde, como decía el otro día Andrea, otro puede ser el serrucho, y así sucesivamente podamos estar trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo.
y todos nos necesitamos. Hay, hay, hay talentos, hay dones y hay ministerios, algunos más visibles, otros más ocultos. Lo le decíamos ayer a los jóvenes. Usted sabe que si le cortan el dedo gordo del pie, que no se ve, que normalmente lo tenemos oculto, ¿sabe lo que pasa? Nos caemos. Simplemente, si nos faltara el dedo gordo del pie, porque el dedo gordo del pie nos ayuda a poder estabilizar nuestro cuerpo. Así que yo creo que todos tienen el dedo gordo, porque hoy han podido venir a la iglesia. Y quizás a usted le toque ser ese que tiene un talento escondido por ahí, que no se lo ve, que no es muy visible en la iglesia, pero como reíamos recién en el texto primero, trabajen siempre para el Señor. Ninguna de las cosas que hacemos están ocultas ante los ojos del Señor. Y si estamos diciendo esta frase, que trabajamos para el Señor, ¿de quién estamos esperando la recompensa? De Dios. Así que sea el dedo gordo del pie, o le toque ser la oreja, o le toque ser el ojo, o cualquiera sea el miembro del cuerpo que usted tenga que ocupar en el cuerpo de Cristo, hágalo con alegría, hágalo con gozo, porque ninguna acción, ninguna actividad que usted pueda hacer para el Señor va a quedar en lo oculto. Dice la palabra que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público. Por ahí no es tan literal la palabra así, no es que para que Dios nos recompense en público vamos a hacer las cosas en secreto. No es tan así. No podría estar predicando la palabra. Ahora, lo importante es la actitud de mi corazón. De saber que sea lo que sea que Dios haya dispuesto que yo pueda hacer útil para el Señor, es interesante que lo pueda poner al servicio de Él, que lo pueda granjear. Quizás hoy sea tu talento, aquel que sabes hacer con tus manos o en las redes o en lo que sea. Mañana quizás sea un don que se desarrolle en tu vida porque Dios te ha bendecido con un don. Sea el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidad, el don de operaciones de milagro, el don de fe. Pero quiero que sepas que junto con los dones, el equilibrio de los dones, también tiene que estar el fruto del Espíritu. La Biblia nos habla de 9 dones y 9 características. Mire qué justo, ¿no? 9 características son las del fruto del Espíritu. Es como un equilibrio perfecto, que mientras que Dios va trabajando en nuestra vida para poder dar frutos, Dios también nos entrega dones. Porque cuando no hay frutos en nuestra vida y tenemos dones, corremos el riesgo de irnos a un extremo y usar los dones que un día el Señor nos dio sin el respaldo del Espíritu Santo. Por eso dice que los dones son irrevocables. Y a veces tenemos los dones, pero si no tenemos ese equilibrio justo entre el fruto del Espíritu, como nos habla la palabra, amor, paz, benignidad, dominio propio y todo lo demás, eso es parte del carácter, del ser del cristiano. Y cuanto más podemos adentrarnos en la vida cristiana y poder conocer a Jesús, cuando Dios entregue un don a tu vida, cuando Dios te dé un ministerio, ese ministerio va a generar bendición donde usted vaya.
Cuando se habla de Pedro, dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué era lo que sanaba a los enfermos? ¿La sombra? No, el Espíritu de Dios que moraba en la vida del apóstol. No era la sombra, era el Espíritu de Dios. Algo irradiaba la vida de Pedro a través de su ministerio, de lo que él significaba. Y era el mismo Pedro que había negado al Señor, pero ahora había entendido el plan de Dios. Cuando aquella mujer del flujo de sangre se abalanzó en medio de la multitud y dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nada. Fue la unción, la presencia de Dios en la vida de Jesucristo, que cuando esa mujer pudo tocar el manto, el borde del manto de la vestidura del Señor, ella recibió sanidad. Salió virtud, dijo el Señor. ¿Quién me tocó? Señor, todos te rodeamos, te estamos apretando. ¿Cómo nos dices que quién te ha tocado? Alguien me tocó porque de mí salió virtud. Y el mismo Espíritu de Dios que moraba en Pedro, el mismo Espíritu de Dios que estaba en la vida del Señor Jesús, es el mismo Espíritu que ha sido derramado en nuestras vidas para que a través de nuestro servicio cristiano podamos construir la iglesia de Cristo a través de los dones de los ministerios y también de los talentos que Dios nos ha dado. Tenemos algunos ejemplos prácticos en la Biblia. ¿Se acuerda en el libro de Mateo cuando la mujer, la suegra de Pedro, dice que estaba enferma? Y fue el Señor y sanó la suegra de Pedro. ¿Qué hizo después? Un chiste evangélico dice que después, porque le sanó la suegra, después le negó al Señor. Pero dice la palabra del Señor que estaba enferma, Jesús fue a la casa de Pedro y esta mujer se sanó y automáticamente, dice la palabra, dice se levantó y le servía. Dice Lucas acerca de un grupo de mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos, y mientras ellos recorrían las ciudades y aldeas predicando el Evangelio, ellas les servían con sus bienes. No hacían milagros, no hacían ninguna, inclusive alguna de ellas, la mujer de Chuza era, dice que aportaba de sus bienes para el ministerio de Jesús y de sus discípulos, que usa la palabra servicio. De una u otra manera podemos construir, podemos edificar, podemos colaborar. ¿Para qué? Para que el Evangelio de Cristo pueda ser extendido. Si queremos mandar un misionero a predicar el Evangelio a otro lugar, bueno, hay que sostenerlo económicamente. Como estas mujeres hacían con los discípulos y el Señor. El servicio de Dios fluye en un corazón que está agradecido y Él, por perdonarnos y salvarnos, nosotros nos sentimos agradecidos. Y seamos sinceros, qué lindo es poder ser hijos de Dios. Cada día que pasa de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a decirle nuestra primera oración. Tiene que ser de agradecimiento. Y usted me dirá, pero pastor, ¿usted sabe cómo me levanté yo hoy? Me dolía el ojo, la espalda, la cintura. Mi esposa no me dejó dormir. Nada, mi esposa sí me dejó.
Siempre hago la aclaración por las dudas. Y usted me dice que dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor. Seamos agradecidos. Dar gracias a Dios por todo. Dice que lo bueno y lo malo, todo nos ayuda para bien. ¿Y usted se acuerda de darle gracias a Dios por lo malo? ¿Y en qué edifica lo malo? Sí, todo lo bueno y lo malo nos ayuda bien, dice la Biblia, y lo creo. Ahora, después usted puede entrar en un tiempo de oración, de acción de gracia, de pedirle al Señor, de poder citar la palabra, las promesas de Dios. Pero, a ver, seamos agradecidos al Señor, porque Dios le ha placido en su inmensa voluntad que en medio de una multitud de personas en el mundo, Dios le ha escogido para salvación. Dice que nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y usted tiene el inmenso privilegio de poder ser hijo del Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Un Dios que todo lo creó, un Dios que todo lo hizo, un Dios que generó de la nada lo que hoy nuestros ojos ven, hasta una galaxia, un universo, un cosmos que todavía se está y nunca vamos a alcanzar a conocer lo que hay alrededor de ese cosmos. Y que el planeta Tierra es una pequeña, insignificante cosa en medio de ese cosmos. Y Dios le ha placido en medio de todo eso escogerlo a usted y a mí para salvación. Y no bastó con eso, sino que dice que a través del pecado del hombre, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús, para que de la misma manera que un día entró el pecado a través de un hombre, a través de su Hijo, pudiera entrar la salvación a la humanidad. Y usted y yo hemos sido salvos por esa preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Mire, si no es poca cosa para poder todos los días estar agradecidos al Señor y poner nuestros talentos y nuestros dones para poder servirle a Él, en lo poco, en lo mucho. Pero todo lo que hacemos para el Señor va a tener recompensa, porque en esto entra la ley de siembra y de cosecha. Lo que hacemos para Dios es como ese boomerang que es lanzado lejos, pero regresa de nuevo a quien lo tiró. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 3, 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Qué palabra, ¿no? No hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo, ni por vanagloria. Todos, incluyéndome, tenemos algo en nuestra vida que es nuestro ego, que por determinadas cosas que puedan acontecer en nuestra vida se desatan. Algunos más orgullosos, algunos más vanagloriosos, otros menos. Pero a veces aquellos que dicen, bueno, no, yo no tengo ningún problema con mi ego, pero cuando de pronto el Señor te usa para algo, de pronto algo se desata en vos, y de pronto vas, orás por un enfermo, el enfermo se sanó, y vos decís, gloria al Señor, qué bárbaro, bendito sea el Señor, Dios hizo una obra. Pero interiormente, tu voz interior, tu ego interior, te dice,
pero me usó a mí. Yo fui el instrumento. Por eso dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Los verdaderos siervos de Dios, que somos todos, tenemos que aprender a poder crecer en nuestra humildad. Tenemos que tener una actitud humilde, que vaya creciendo la gloria de Dios en nuestra vida y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando nuestro ser interior quiera crecer, nuestra arrogancia, nuestro ego, nuestra vanidad, poder llevarla cautiva a los pies de Cristo. Y poder decir lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué habla en esta parte del texto? Despojarnos de nuestro egoísmo, de aprender a compartir con nuestros hermanos, de no ser acumuladores espirituales compulsivos. Todo para mí, todo yo, porque de esta manera puedo acumular reconocimiento, de esta manera puedo. Qué lindo saber que el Evangelio lo construimos entre todos. Que yo necesito de cada uno de ustedes, que ustedes necesitan de mi talento, ustedes necesitan de mi don, ustedes necesitan del ministerio pastoral, pero yo necesito de cada uno de sus talentos, necesito cada uno de sus dones. Necesito de cada uno de los ministerios. Nos necesitamos para poder funcionar como la iglesia de Jesús. Dios nos llama a una vida de servicio y un siervo no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades que le rodean. Por eso no hay un lugar específico del servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día. Soy siervo en la iglesia. Sino que somos siervos los 7 días del año, los 365 días. Siempre, dentro, fuera de la iglesia, Dios nos quiere usar. En todo momento, nuestra actitud tiene que ser de servicio. Es un principio elemental, hasta humano. Desde levantarse en el colectivo y dar el asiento a una persona, desde ayudar a alguien a cruzar una calle, desde darle una mano a fulano o a mengano, hasta el ministerio, el don, el talento que Dios te ha dado para poder funcionar dentro de la iglesia o dentro del templo, dentro de la congregación. No somos siervos en determinados momentos o en determinados lugares, sino el verdadero siervo se ha rendido a Dios para poder decir aquello que dijo el apóstol Pablo, o mejor dicho, Saulo, antes de ser llamado Pablo. ¿Se acuerda que él iba en su cabalgadura persiguiendo a los cristianos y de pronto la gloria de Dios descendió y cayó de su cabalgadura y ahí quedó? Y después que Dios habló a su corazón, ¿cuál fue la primera frase que Pablo pudo pronunciar? Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel hombre orgulloso, impetuoso, montado en su caballo, con todo su reconocimiento social, de pronto ahora se encontraba tirado en el camino, ciego,
Y él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quizás no hayas encontrado ni sepas el talento, el don que Dios te ha dado. Pero qué bueno que esta noche puedas decirle al Señor lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres usarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué puedo apoyar para que la iglesia funcione? Para que tu iglesia crezca. A veces necesitamos ser de apoyo a algún ministerio. Me acuerdo que José usaba, ahora ¿cómo era que se llamaba José el palito que apoyaba, que aguantaba el esterixo? ¿No? Es el palo que sujeta los esquineros. Veo que en los esquineros de los alambrados están los distintos, y el palo principal de cada extremo tiene un palito que sujeta para que no se... Él es esterisco. Esterizo. Bueno. Usted lo entendió. El palito ese que sujeta el otro palo. Quizá usted no sea el palo importante que va a aguantar el alambrado de tantos metros, pero quizás sea ese palito, que es fundamental. Porque si ese palito no está, ¿qué es lo que pasa? Cuando tira el alambrado, todo se cae. Entonces, si a veces un ministerio puede funcionar, si un pastor puede liderar, si un ministerio puede crecer, detrás de ese ministerio hay tantos, dígalo usted, lo va a aprender, ¿eh? Y yo también. Como hoy le mandé un mensaje a ver, ahora, al Cira. El Cira, dije, ¿no? Y, al Cira, y era Elvira. Entonces le puse, bueno, pastor, dice, no, eso y al Cira, soy... Y tuve que escribirle varias veces para acordar, como cuando era chico, estaba acostumbrado. Cuando me equivocaba en algo, me hacían escribir 1000 veces, no hable en clase, y mi mamá me lo hacía cumplir. Entonces hoy me recordé eso, y para recordar el nombre, que todavía me lo mezclé, se lo repetí. Ahora, ¿se da cuenta qué importante que es usted en un ministerio? Que si hoy nosotros podemos predicar, extender el Evangelio, hacer cosas para que la iglesia de Cristo crezca, es porque usted de algún u otro modo está colaborando, siendo parte del cuerpo de Cristo para poder sostener, para que toda la estructura de la iglesia pueda crecer, y cuanto más crece, más necesitamos ese apoyo de la congregación, más necesitamos ese apoyo de tu ministerio, más necesitamos que perfecciones tu talento, que trabajes en tu don, que estudies la palabra, que crezcas, que el Señor pueda permitirle al Señor que la gracia de Dios abunde en tu vida para su servicio. Para terminar rápidamente, Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén.